Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón, haciendo un recuento de algunos cortos mensajes que he compartido. He estado hablando acerca de qué hacer para agradar a Dios. He estado también hablando acerca de que nada sirve tener todo en el mundo y perder la vida. Y también estaba viendo acerca del odio que el mundo tiene hacia los hijos de Dios. Y cuando nos referimos al mundo, pues nos referimos a las personas que están sin fe y sin esperanza. Y necesitamos realmente que Dios nos dé sabiduría para conducirnos en este tiempo de mucha maldad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad que me das de poder acercarme a tu presencia con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que han quedado plasmadas en este libro. A través del Espíritu Santo, tu palabra ha sido revelada y queremos, Padre, que nos ayudes para poder comprender la Escritura a cabalidad. Bendice la audiencia, bendice a cada persona que tiene acceso a la transmisión y que juntamente conmigo quedemos edificados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No podemos buscar la aprobación de la gente porque realmente el hombre sin Dios está desenfocado en lo eterno. El hombre sin Cristo está enfocado solamente en lo terrenal. Y como le estaba mencionando, lo que dice en Marcos capítulo 8, verso 36, de nada vale tener todo el mundo y perder la vida, dice en esta versión. Nada podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí, dijo Jesús, y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Es decir, que Dios le dará recompensa a esas personas que tanto odian lo de Dios. Pero nosotros que ya hemos creído en Cristo, pues lo que nos conviene es comportarnos de la mejor manera. Entonces, dice que el odio del mundo es grandísimo. Entonces, vemos que dice Jesús que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero, ¿qué sucede? Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es lamentable que estemos viviendo en este tiempo en el que estamos expuestos a la gente que verdaderamente odia lo eterno, lo de Dios. Pero la recomendación, como les compartí hace poco acerca de lo que dice Efesios 5:6. Bueno, le estuve leyendo donde habla acerca del odio que el mundo tiene hacia lo eterno. Está en Juan 15, 18 y 19. Ahora, Efesios 5:15, como le decía, haciendo un recuento de lo que hace poco compartí, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este tiempo necesitamos que Dios nos haga diligentes, aprovechando bien el tiempo, dice 5:16 de Efesios, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y claro, la voluntad del Señor es que nos conduzcamos de la mejor manera, porque de esa manera vamos a tener
la cobertura de Dios, si luchamos por agradar a ese Dios, haciendo uso de la fe todos los días, vamos a agradarlo a Él y vamos a tener su cobertura. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire qué bonito que la recomendación del apóstol Pablo es que debemos de hablar aquello que que sea edificante. Imagínense, dice, no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, porque cuando hay llenura del Espíritu Santo va a haber himnos, va a haber cánticos, va a haber salmos, va a haber una nueva forma de expresarnos como hijos de Dios. Entonces debemos de pedirle a Dios en este tiempo, como les mencionaba también, que en Gálatas dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, andar sabiamente para con los de afuera tiene que ver bastante con el testimonio que estamos dando como creyentes. Hoy en día necesitamos que Dios nos ayude. Si le pedimos a Dios la ayuda para ser fieles testigos del poder que Él tiene por cuanto nos ha cambiado, eso es ser diligente, eso es ser sabio, el que nosotros estemos constantemente reconociendo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, que estemos atentos a lo que Dios está obrando, a lo que Dios ha obrado a nuestro favor, y que de esa manera podamos transmitirle a otras personas, y en vez de nosotros caer como el mundo ha caído en el odio, porque hay creyentes, ¿sabía usted que hay creyentes que son odiosos? Hay creyentes que son terribles, ¿no? Que se manifiestan sin sabiduría, se manifiestan de una forma que no es la correcta como pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia en cualquier lugar donde estemos. Tenemos que marcar la diferencia que somos hijos de Dios. Eso es andar sabiamente para con los de afuera. Entonces, eso de que el mundo aborrece a lo de Dios, eso es un hecho, y allí cuando se habla de esa manera, está arrasando con nosotros los creyentes. Hay gente que no nos puede ver, pero son personas que desconocen la verdad. Y por cuanto desconocen la verdad, ellos actúan a su manera. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Entonces, reconocer que si hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, ¿por qué ellos no pueden ser alcanzados también? Claro que sí. Ellos pueden llegar un día a ser alcanzados por la misericordia de Dios, así como nosotros fuimos alcanzados. Entonces, que Dios nos ayude para que el odio del mundo hacia nosotros no nos afecte. Al contrario, que eso nos motive para poder consagrarnos cada día y poder con sabiduría presentarle el mensaje a las personas. Recuérdense que yo les decía que un mensaje se puede dar sin palabras, con solamente a veces cerrar la boca, estando entre personas que no son creyentes, en personas completamente mundanas. Con solamente que usted cierre su boca sin pronunciar palabras, usted está dando un gran mensaje, porque muchas veces hablamos y hablamos, pero con poquito que se nos salen aquellas grandes palabrotas, tremendo, echamos a perder el testimonio como creyentes. Y qué lamentable es que digan, no eres tú cristiano, no eres tú evangélico, no eres el que pasas diciendo aleluya, gloria a Dios. Y qué triste es cuando critican a los creyentes de esa manera. Y yo quisiera que nos pongamos en un mismo sentir, pedirle a Dios esto, que estemos cuidándonos, que debemos de cuidarnos y andar con diligencia, ¿verdad? Para que podamos en este tiempo donde hay mucha maldad, pues podamos
colaborar, que seamos colaboradores de la obra del Señor, porque un colaborador del reino de Dios es aquel que da un buen testimonio, aquel que se conduce de la mejor manera, que se pueda decir, él sí verdaderamente es creyente. Yo no sé si usted ha oído, qué bonito se escucha cuando dicen tal hermano, ese sí es cristiano, tal hermana ella sí es cristiana. Entonces se escucha bonito, pero qué triste se siente. Al menos a mí me da tristeza cuando critican a alguien y que yo escucho que dicen, y para ser como tal persona, para ser como tal predicador, para ser como tal predicadora, mejor me estoy así como estoy mejor que tales personas. Entonces se siente triste uno porque de alguna manera estas personas sí son hijos de Dios, pero no están andando con diligencia, no están andando sabiamente, no están aprovechando bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es hacer uso de la fe y hacer uso de un buen diario vivir. Eso es andar con diligencia. Entonces debemos de saber que estamos llamados a ¿qué? A llenarnos del Espíritu Santo, porque de esa manera va a haber unidad entre nosotros. Algo que yo siempre estoy recalcando es la unidad en el pueblo de Dios. Qué difícil, qué cuesta, hermano. Hace un tiempo, no sé si algunos recordarán que yo les compartí que estuve en una reunión de pastores, habían 150 pastores y yo estaba en esa reunión por primera vez, porque en el campo misionero Dios me ha dado el privilegio de conocer muchos pastores de diferentes ministerios, pero esa reunión que había eran de las iglesias de Dios en Honduras y estaba reunido una gran cantidad de siervos, y recuerdo que ese día yo me sentí triste. ¿Por qué? Porque por el hecho de no ser yo del mismo concilio, del ministerio de los que estaban reunidos, y yo no fui allí porque yo quise ir. Bueno, sí quise ir porque me invitaron, porque había una invitación muy especial para mí, pues yo había estado dándole apoyo espiritual a un pastor que pertenecía al concilio. Entonces, y recuerdo que yo pude ver el comportamiento de algunos pastores. Al saber que yo pertenecía al Ministerio Selim, los vi que empezaron como a murmurar y a decir que qué yo estaba haciendo ahí. Entonces sí, y qué tremendo, porque al final me quedé con las autoridades de las iglesias de Dios para platicar acerca del motivo por el cual yo estaba ahí. Pues yo había estado apoyando a un pastor que estaba comenzando la obra, y pues en el campo misionero, pues Dios nos da el privilegio de conocer lugares remotos donde hay hombres de Dios que están trabajando por amor a las almas, y al ver que él estaba en una crisis tanto económica, espiritual, porque no tenía mucho apoyo, entonces Dios me puso en el camino para apoyarlo. Y después los siervos hasta me pidieron perdón, y yo pude ver que ellos estaban pues se habían formado un mal concepto de mi persona, pensando que yo lo que estaba era queriendo dividir la iglesia. Al contrario, ahora ya hay varias iglesias que Dios me ha permitido apoyar de ese ministerio. ¿Por qué? Porque en el campo misionero yo no ando dividiendo, al contrario, yo ando buscando la unidad. Entonces es bonito cuando somos llenos del Espíritu Santo, porque sabemos manejar algunas situaciones difíciles que nos encontramos dentro del pueblo de Dios. Entonces yo creo que es bien importante compartir esto, porque estamos en un campo abierto donde aquí estoy anunciando el mensaje. Y recuérdese que si no nos unimos como creyentes acá, si no nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, definitivamente nos podemos llevar la gran sorpresa al fin de la carrera, que no vamos a ser aprobados. Entonces, que Dios nos ayude para combatir eso que está sucediendo hoy, el que no hay unidad dentro del pueblo de Dios. Recuérdese que lo estoy dando un recuento de lo que he compartido por este medio, y gracias al Señor que tengo la oportunidad de poder compartir acá en este medio al alcance de muchas personas que escuchan el programa. Así es que yo quisiera con todo mi corazón que le pidamos a Dios que nos abra los ojos para poder ver
cómo nos estamos conduciendo, si verdaderamente estamos conduciéndonos como sabios o será que estamos conduciéndonos como necios. Y esto es lamentable que seamos catalogados como necios simplemente porque nos hemos descuidado, nos hemos afanado tanto que parece que somos ya mundanos completamente. Porque hay creyentes que así vive. Así vive. Yo les compartí a unos hermanos que en el tiempo de la pandemia hubo una temporada donde aquí en los Estados Unidos había una manera de hacer mucho dinero. Pero ¿sabe qué? A costa de dejar lo espiritual a un lado. Y yo recuerdo que pues cuando vi esa gran oportunidad, yo no dudé 2 veces. Yo dije, no, yo no puedo volver atrás. Jamás. Aunque haya oportunidad. Y no era que irse al mundo, simplemente irse a trabajar y dejar lo secular en segundo plano. Y eso no era que se viera como irse al pecado, pero imagínense dejar de congregarse, dejar de servir, dejar los privilegios por el hecho de estar haciendo plata. Entonces yo tuve que tomar la decisión. Y hoy en día puedo ver muchos hermanos que cayeron en eso y ya no van a los cultos, ya no quieren saber nada ni de la familia. Aún algunos separándose de las esposas o de los esposos. ¿Por qué? Porque se metieron a hacer plata y se enfriaron de una manera que ahora están viviendo como que si están en el mundo. Entonces nosotros debemos de poner cuidado cuando aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces debemos de saber que si andamos en el espíritu, pues obviamente vamos a anhelar más lo espiritual que lo material. Y esto tenemos que luchar por mantener eso. Luchar por mantener eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Yo quisiera con todo mi corazón que nos pongamos a cuenta, que le pidamos al Señor que nos ayude y que cuando lleguen esos tiempos donde podamos vivir en carne propia, el ser aborrecido por las personas que no conocen a Dios, que eso no nos estorbe, porque eso se llama el odio que el mundo tiene en su corazón contra los creyentes, contra los hijos de Dios. Entonces debemos de saber que dice que si a Jesús lo aborrecieron, ¿cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Que eso no nos estorbe a nosotros para que de esa manera podamos dar mal testimonio. Porque yo conozco también, porque muchas cosas que comparto, algunas es porque realmente las conozco, las vivo en carne propia, otras porque Dios las va revelando, pero hay cosas que uno pues las comparte porque es una vivencia a diario al ver la conducta de muchas personas que se dicen ser creyentes, que por tantito que un mundano le haga, se levantan peor que un mundano. Entonces eso no es de una persona que con diligencia está andando sabiamente. Entonces tenemos que saber eso, que si dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si cuando uno está en el mundo, mucha gente se lleva bien con uno, pero tan pronto lo ven que uno ya no participa en aquello que es pecado ante los ojos de Dios, ya lo empiezan a ver raro. Entonces ya no nos aman. ¿Por qué? Porque nos ven raro, nos ven diferente. Pero debemos de saber que el Señor nos eligió. Yo os elegí del mundo, dice el Señor. Entonces, si el Señor nos eligió del mundo, pues nosotros debemos de saber que Dios tuvo misericordia de nosotros y puede tener misericordia de esas personas que nos están viendo mal. Así es que no es motivo para conducirnos de una manera errónea, sabiendo que tenemos la palabra profética segura, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a estar constantemente preparándonos para obrar de la mejor manera, porque recordemos que la Biblia es la inspiración de Dios y que así es que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Entonces debemos de saber que la Escritura es la inspiración de Dios. Usted ya lo sabe, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice en 2 Timoteo 3:16. ¿Y es útil para qué?
para enseñarnos a vivir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué pasa hoy? Cuando nos descuidamos de la palabra, empezamos a caer en una vida que parece realmente que somos mundanos. Empezamos a hablar mal, empezamos a hablar palabras corrompidas, cosa que la Biblia lo prohíbe. Dice, ninguna palabra ociosa salga ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, porque también dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, comportémoslo de la mejor manera, amados hermanos, para que de esa manera podamos contribuir para ganar a algunos de aquellos que todavía están en la lista de espera, porque el Señor tiene a mucha gente en espera. Solo es que las personas se decidan por Cristo, porque este tiempo está difícil. Afuera de los caminos del Señor no hay nada bueno, y por eso yo quiero invitar hoy a que nos unamos como creyentes, que nos llevemos bien como hijos de Dios, que empecemos a manifestar al mundo de que somos diferentes, que somos gente comprada con un precio grandísimo, no con un precio cualquiera, no es con un precio cualquiera. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida, solamente Cristo pudo pagar lo suficiente. Imagínese dar su propia vida por amor a usted, por amor a mí. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no tener ese deseo de comportarnos de la mejor manera, sabiendo que el tiempo es muy corto? Recuérdese que yo le he dicho, si el Señor no viene, pues nosotros nos vamos. ¿Cuánta gente está partiendo a la eternidad? ¿Cuánta gente está que no quiere morirse? Porque obviamente es bonito vivir, tener una familia, tener bienes materiales como añadiduras que Dios da, es bonito, pero tenemos que ser conscientes que de alguna manera nos vamos a ir a la eternidad. Y lo más triste es que hay gente que ya teniendo conocimiento de la palabra de Dios, se descuidaron tanto y ahora han caído hasta el grado que están como retrocediendo de la fe, apostatando de su fe. Entonces se empiezan a molestar cuando algún familiar no tuvo la sanidad de una enfermedad y esa enfermedad lo llevó a la muerte. Pero lo que muchos no saben es el misterio de la muerte. Hay gente que a la hora de morirse es la hora cuando tomaron la decisión de reconocer a Jesucristo. Y usted podrá decir, esa gente que se va a salvar. Claro que sí. Acuérdese aquel hombre que estaba crucificado al costado de Jesús. Uno dice la palabra que le injuriaba, pero el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, imagínese, en ese momento ese hombre fue alcanzado. Entonces hay gente que a la hora de la muerte recibe el regalo que se llama salvación. Entonces por eso nosotros no debemos de condenar a nadie, no debemos de criticar a nadie, incluso aquellos que, como le dije, que nos odian por el hecho de ser creyentes, porque si nos odian es porque algo han visto en nosotros y les cae mal. Pero eso es natural en la vida del mundano. Pero como creyentes no tenemos que estorbarnos, al contrario, eso nos debe de motivar para comportarlos de la mejor manera y poder un día verlos en el Señor. Yo recuerdo hace algunos años, también creo que lo he testificado, que tuvimos una actividad evangelística y yo fui a traer, un día antes yo fui a un lugar a llevarles una provisión a un grupo de hombres desempleados, y un hombre ese día me maltrató muy fuertemente. Pero el siguiente día teníamos una actividad en la iglesia evangelística, les íbamos a hacer un desayuno a esos hombres. Y recuerdo que cuando yo los fui a traer, me dijeron, todos vamos a ir, eran como 14 hombres los que iban a venir, 15 con la persona que me maltrató un día antes. Entonces me dijeron, mira, a esa reunión, si llevas a este hombre, no vamos a ir, porque este hombre molesta mucho y nos dimos cuenta que ayer te insultó, te maltrató. Le digo, pero también él tiene que ir, si es que es para todos. Y yo tengo que llevarlo. Y mire que lo tuve que llevar, pero iba parado al las de mí, donde yo iba conduciendo.
y no lo querían llevar. Y recuerdo que hice un viaje y me fui a traer otro viaje de pasajeros. Cuando del segundo viaje que yo regresé, estaba de rodillas con un grupo de ancianos de la iglesia, se había reconciliado. Él sintió, él era un creyente, imagínense, era un cristiano en desobediencia, un cristiano en pecado, un cristiano caído, fue el que me maltrató. Y imagínense si yo me hubiese puesto al nivel de los mundanos, de no quererlo traer a la actividad, me hubiera perdido esa gran bendición. Entonces yo me sentí tan contento de verlo, y después de esa actividad nunca más lo volví a ver. Allá con los años, un día mi pastor dice, bueno, tengo un pastor amigo que tiene una vigilia hoy y queremos irlo a apoyar. Y nos fuimos para esa vigilia. ¿Y sabe quién estaba en el piano, ministrando en el piano? Ese muchacho que en aquel entonces me había maltratado y que sus amigos no lo querían traer a la iglesia, y que ese día se reconcilió de esa actividad. Ahora era un ministro de alabanza en una iglesia de acá del condado. Entonces, qué lindo es cuando somos partícipes de la obra de Dios. Entonces, que nadie nos desaliente, amados hermanos, que nada nos desanime, aunque estemos siendo odiados por el mundo. Entonces, el odio del mundo hacia los creyentes, eso es inevitable. Pero dijo Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces, que de eso nos dé la fortaleza para nosotros conducirnos de la mejor manera. Ya dejemos de ese mal testimonio, que solamente porque los mundanos nos ven mal a nosotros, ya nosotros vamos a comportarlos como que si fuéramos mundanos también. Entonces no debe de ser así. Tenemos que luchar de ahora en adelante para mantener una relación bonita con el Señor. Llevémonos unos con otros como creyentes, llenemos del Espíritu Santo para que podamos manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios. Yo ya estoy despidiéndome. Si hay alguna persona que no ha creído en Jesucristo y quizás es de ese grupo del que yo estoy mencionando, que odia a los cristianos, venga a Cristo. Lo que pasa es que usted lo han engañado, le han mentido. En Cristo se vive mejor. Pregúntemelo a mí. En Cristo se vive mejor, por la paz que se siente. A veces hay escasez de recursos materiales, pero uno tiene paz, tiene tranquilidad, tiene ese gozo insaciable en el interior del corazón, que quisiera que otros vengan a disfrutar esto. Y si usted es una persona que tiene una relación bonita con Dios y lo agrada a Él, Dios lo va a llenar de añadiduras y va a vivir bien. Que algunos dicen que el evangelio solo es para la gente pobre. Esa es mentira. Hay gente creyente que es bien próspera, bien bendecida. ¿Por qué? Porque honran al Señor con sus bienes, con todo lo que Dios les provee. Entonces, no se deje llevar por lo que dice la gente. Venga a Cristo y le irá mejor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me da de poder compartir tu palabra. Ayúdanos a vivir esto que dice la palabra, que podamos mirar con diligencia cómo nos andamos conduciendo, para que de esa manera podamos vivir sabiamente y sabiendo que los tiempos son malos, pero que si aprovechamos el tiempo vamos a vivir bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo especial que me has dado. Bendice a cada oyente. Si hay alguna persona que esté enferma, como una añadidura que tú puedes dale la sanidad que esta persona necesitan. Si hay personas que no tienen empleo, Padre, en el nombre de Jesús tú puedes proveer un buen empleo, que les quede tiempo para congregarse y poder estar así siendo capacitados para toda buena obra. Muchas gracias, buen Dios, porque sabemos que no somos del mundo. Sabemos que tú nos elegiste a nosotros, y que si te odiaron a ti, ¿cómo no nos pueden odiar a nosotros? Pero que eso nos haga aún más fuertes, llenos de esa fe, que tú puedes tener también misericordia, y que tienes misericordia. Lo sabemos, que tú tienes misericordia de aquellos que todavía no te conocen. Y si lo hiciste con nosotros de darnos la salvación, tú lo puedes hacer con ellos también. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tiempo se fue. Dios les bendiga, Dios les guarde,
y si Dios permite, pues seguimos en el próximo programa. Recuérdese que si no se ha suscrito al canal de Iglesia de Cristo Libertando a los Cautivos en YouTube, hágalo, que allí está muy bueno. Estoy poniendo cortitos mensajes de aquí, de este sermón de este día. Usted va a ver que saqué muchos segmentos que los he publicado allí, que son de mucha bendición, que de momento un mensajito de 1 minuto se siente como echarse un vaso de agua fría en tiempo de calor, así que se siente rico. Entonces les recomiendo que se suscriba para que podamos estar conectados. Y cuando usted vea algún video, pues no me escriba así en privado. Publique lo que usted piensa de lo que yo estoy compartiendo, porque de esa manera vamos a ir expandiendo el reino de Dios. Bendiciones.